Muy buenos días, Dios le bendiga, gracias por estar con nosotros en un programa más de Palabra Viva. Le agradecemos su tiempo, un saludo a nuestros hermanos en Ciudad Juárez y El Paso, que Dios bendiga sus vidas, gracias por escucharnos por el 106.3 FM, aquí en Chihuahua por el 107.7 FM y en cualquier parte del mundo, gracias. Es un maravilloso tiempo, hoy vamos a estar teniendo la oportunidad de llegar a usted con... Bueno, usted sabe que la primera parte es así como un preámbulo de unas supuestas efemérides que el hermano Elizondo le llama efemeridades. No respondemos con las cosas que ha sacado. Trae como 500 hojas hoy. No sé la razón. Él cree que va a hablar todo ese tiempo, pero ok. ¿Nunca has pensado, Alejandro, que para qué trae tantas hojas y nomás son minutos? Lo intenta a veces, sí, lo he visto. Lo intenta, ¿verdad? Sí, porque... O sea, ahorita va a ver el cuaderno. O sea, no, ahora resulta. Pues si usted quiere, le puede seguir ahorita que salgamos, ¿no? Desconectas todo nada más y lo dejas que siga. Hay programa. Hay programa, que entonces no se puede. Bueno, así que, y después de eso iremos a la palabra del Señor. Eso sí, ahí sí vamos a algo que va para edificarle, bendecirle y tener una vida mejor. Así que vivir más y vivir mejor. Bueno, Elizondo, buenos días. Así que trae efemérides. Veo todos los... Oiga, pues, no se ande yendo tanto tiempo, mira más cómo trabaja ahora. Tanto apunte. Y noto que otra vez son suyos, no son de la hermana Marta. Sí. Ahorita ya no me ha Trae ayudado. sus garabatos. No me ha ayudado. No le ha ayudado. Sí, no se crea. No, pues traemos aquí algunas, pastor. A ver. Fíjate que algunas curiosidades aquí que me encontré. A ver. Primeramente le voy a mencionar dos. Uh-huh. Dice que la nariz humana dice que puede recordar hasta 50,000 olores. Hermano. 50,000 olores, Mire, imagínese. la mayoría de la gente no recuerda 50,000 palabras, no recuerda 5,000 palabras, la mayoría de la gente. Entonces, Sí. no, o sea, por favor, sí, cree que... A lo mejor le hicieron está ahí diciendo un que la examen que tiene un examen a una persona que tiene usted está muy diciendo que la buen gente olfato, que la ¿no? humanidad son perros. Eso es lo que usted está diciendo. No, estoy diciendo nada. Dice el de hermano eso. Elizondo que Ni la humanidad siquiera- son perros. Ni siquiera lo mencioné, o sea. Eso es lo que está insinuando, ¿eh? O sea, yo entiendo sus intenciones. Imagínese qué capacidad, ¿no? De La verdad que de sí. ese órgano para poder... Uno de los... Póngale que 1,000, nada más, no 50,000, pero 1,000. Uno de los poder trucos detectar. para salir bien en un examen es cuando esté estudiando tenga un chicle de algún sabor especial, no el sabor de siempre, no menta, no hierbabuena, no, algún sabor especial, Ajá. diferente, algo que no use normalmente, Sí. tenga un chicle y luego cuando vaya al examen lleves ese mismo chicle Ajá. y entonces cuando va a empezar el examen se empieza a masticar el chicle y automáticamente las redes neurológicas van a asociar el aroma y el sabor del chicle con lo que estuvo estudiando. Lo que estoy estudiando. Y le van a recordar todo aquello que estaba estudiando. O sea, le va a ir mejor nada más por un chicle. Sí, sí. Y luego llega el maestro, a ver, nadie come chicles aquí. Ahora Sí. no. En el examen, No, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál sería el problema? O sea, No, pues que no debe estar masticando chicle. ¿Por ¿Usted qué no? le dijeron en la escuela a usted que no debía masticar chicle en la clase? ¿se acuerda que esto se va a ir bien cruel, pero yo lo llegué a ver? ¿Se acuerda que hubo una época en donde incluso eran capaces de pegarle el chicle en el cabello? Cabello. ¡Guau! ¿A ti no te tocó nunca eso? No lo vi. Yo me acuerdo de eso. Ah, pero hablamos de los que fueron a la escuela, ¿no? Hablamos a los que van a la escuela. O sea, hablamos de los que iban a clases, no los que llegaban en la noche a llevarse cosas, no, los que iban a clases. No los que sacaban las cosas de los, No, de los salones. ¿no? Sí, porque dice que fue muchos años a la escuela, pero iba en las noches, o sea, no. Eran las pandemias, ¿no? Que Sí, hubo mucho o sea, vandalismo. estaba grave. Pero de esa forma, con el aroma, puedes recordar. También hay otro sistema, ¿no? Para recordar o memorizar las cosas es asociándola con una palabra, ¿no? Sí. También. Entonces, Sí, pero es la más otra manera. difícil. Todavía es más complicado porque necesita... ese es un trabajo más elaborado. Claro, es muy bueno porque mantiene su cerebro activo, pero el otro es por el asunto del aroma que estaba Entonces, mencionando. Usted está sugiriendo que tengamos 50 chicles de diferentes Exactamente, sabores. eso es lo que estoy sugiriendo. Ah, Que compre un montón de chicles de toda clase de sabores, uno para matemática, otro para química, porque imagínense que traiga el chicle equivocado. o sea, ya, Y es en una lugar del efemeridad examen de eso. matemáticas era, no sé, de naturales o de alguna ya otra me echó a cosa. perder aquí mi efeméride, Imagínense nada más. Mire, otra sí que está interesante. A ver. Por ejemplo, decía que los búhos no Ujú. no mueven los ojos para
Mueven la cabeza. Mueven la cabeza. Dice que la cabeza la mueven 270 grados. Qué impresionante. De hecho, se ven hasta da miedo. Parecen endemoniados. Imagínese acá si No movieran los No, ojos. no tiene que mover la cabeza. Que cara, Usted lo ve Alex y con eso mueve tiene. la mueve a 270 grados. No, usted no tiene que hacer eso. Nada más lo ve y dice, ¡ay! Sí, no tiene que hacer nada. Si ponle la cámara va a asustar a alguien. Ahí está, ¿ya ve? Ahí está. Fíjese que un día como hoy pasó lo que es el Día Internacional de la Mujer Indígena. ¿Ok? Estaba hablando de una señora que se llama Bartola Sisa. Ella fue una líder indígena que pues trabajó mucho con los colombianos y entonces ahí estuvo trabajando mucho en los derechos humanos ahí de ellos, defendiéndolos. Y también pues para preservar sus culturas y sus territorios. Entonces, No, todo lo más me gustó, eso no tanto, pero... Ok, ¿y luego? La cultura, ¿no? No, es que hay ocasiones en donde cuando una cultura absorbe a otra es por su superioridad, literalmente, porque la mejora. Mire, por ejemplo, los romanos invaden o vencen a los griegos, pero la cultura griega era mejor que la romana e influenció a los romanos al punto de hacer cambios tremendos. O sea, no pudieron ganar la cultura. Eran militarmente superiores, pero culturalmente inferiores. Entonces, cuando una cultura absorbe a otra, es porque es superior. Punto. Bueno, y luego después los romanos influyeron en otras culturas también. Claro, y llevaron todo eso, o sea, porque lo absorben y lo llevan a todo el mundo. Entonces, es buenísimo. Yo no estoy de acuerdo con esto de vamos a respetar su cultura. Mira, vamos a entender. ¿Por qué razón un pueblo es pobre, necesitado, enfermo, que vive mal? Por su cultura. Entonces, ¿por qué se la respetamos? Deberíamos darle algo mejor. Exactamente. Pues sí, ver lo que es lo mejor, lo científico, lo que los hechos, lo que funciona. Ajá, lo que funciona. Y si funciona, si realmente da resultados, se le da. Y si no, no, ¿verdad? Si tiene algo mejor que yo, pues lo tomo. No, es que hay que conservar, que se tienen que hacer limpias para que Por salgan ejemplo, las personas, ¿no? Que invocan espíritus, hacen limpias. Aquí los tarumaras con lo que llaman tesguinadas, que se ponen ebrios y hay muertes y no. Y luego hasta niñas embarazadas con todo tipo de fiestas. O sea, no. Ahí no. en la Ciudad de México, ahí en el Zócalo, hay un montón ahí de brujos. De brujos ahí haciendo limpias a todo el mundo. Sí, entonces no. Vale, está mal. Está mal. Entonces, yo no soy de la idea de esto de respetemos su cultura. No. Si la cultura es superior, prevalece. Porque siempre la cultura superior... Puse un ejemplo de cómo los romanos militarmente toman el control. Lo obvio era que la cultura griega desapareciera, porque los otros eran militarmente superiores. ¿Y por qué los griegos tuvieron más influencia? Porque su cultura era superior. Exactamente. Eran más cultos, ¿verdad? Sí, claro. De donde vino mucho la cuestión del lenguaje. También, sí, tan así que la Biblia originalmente, a pesar de estar bajo el Imperio Romano, se escribe en griego. En griego, exacto. El Nuevo Testamento no se escribe en latín. Porque es hasta más precisa, ¿no? Fue hasta Jerónimo, 300 años después, que hicieron la Vulgata Latina, pero todos esos 300 años primeros en griego. ¿Por qué razón? Porque la cultura griega era superior. Entonces, sí, yo sí soy de esa idea. Cuando hablan acerca de preservar culturas, digo, ¿dónde está la evolución como tal o la adaptación de la especie, el desarrollo de la especie, si aquello que debe avanzar lo preservamos que no avance? Es como decir, defendamos los automóviles de 1920, 1930. Pues no, mejor vamos a lo que sigue, ¿no? Pues está en cierta manera parecido a la cuestión de los menonitas, ¿no? Digamos que hay unos menonitas que son muy conservadores de utilizar lo antiguo. Y no producen lo mismo. Y no producen lo mismo. Y hay unos menonitas que bien tienen modernos. Toda la tecnología y hasta ellos la venden, la tecnología. Sí, la fabrican. Fabrican y la venden. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la cultura superior les ha hecho ser más productivos. O sea, seamos así, no nos detengamos. Entonces, eso es preservar culturas. Y luego, ¿qué iba a decir de Bartola? Que ahí le dejaron esos 3 pesos. ¿No era esa la canción? ¿No te la acuerdan ustedes? Bartola, la que le dejaron los 3 pesos, ¿no era esa? ¿No? Pastor, no se la sabe. Esa feminidad no me la sé. Híjole, no, ¿usted qué va a saber? Alguno por ahí, si usted se acuerda cuántos pesos le dejaron a Bartola, escríbanos al 614-541-5252.
3 pesos era 6, 14, 5, 41, sí. 52, 52. ¿Qué más? Pues también está que un día como hoy murió la Madre Teresa de Calcuta. Ok, excelente. Entonces, pues ahí se le reconoce a nivel mundial de todos la ayuda. Los leprosorios. De todos los leprosorios y ayuda. Fíjese que algo que mencionaba aquí era que ella tenía como a los enfermos, les llamaban como que eran la encarnación de Jesús. Sí, así le llamaba. Sí, ¿Sabe? Hay son algo que encarnaciones de Jesús que se me hacía así medio curioso llamarle así de esa manera. hay algo que no me gustaba a mí del enfoque que se tenía en los leprosorios y era la idealización del dolor. Es decir, no se le evitaba el dolor al leproso, no se le buscaba sanidad. ¿Cómo que no? Era ¿No? paliativo, ¿no? Era más bien como paliativo y qué bueno ver si iba sanando con limpieza y todo, pero no. ¿Por qué razón? Porque se idealizaba que el dolor santificaba. Entonces, Como el tipo que la creencia del purgatorio, ¿no? De que es ajá, una como exacto. Haga de purificación, cuenta un purgatorio limpieza, en ¿no? vida. Haga de cuenta un purgatorio en vida. Ah, Pero no se vale. Entonces, ese enfoque sí, o sea, pues, tiene muchos leprosorios, sí, tiene mucha gente, pero que no sé, lo que se trata es de quitar el dolor, de sanarlo, de sacarlo adelante, o sea. Entonces, no, sí está muy idealizado, así como, wow, qué maravilla, cuánta piedad, qué tremendo. Pues no sé, porque cuando ella enfermaba se atendía en los hospitales de Europa y no idealizaba el dolor de la misma manera. Pues de hecho hay una especialidad en los médicos que es precisamente cuando personas van a fallecer Ujú. y hay un médico que les ayuda al bien morir, ¿verdad? Ujú. Que ya saben que va a morir, ¿verdad? Pero la lepra es algo que se puede pero atender, Le sí. quitan todo el dolor. Le quitan el dolor, Le quitan claro. todo el dolor. Claro. Por ejemplo, este asunto de congruencia. Si Donald Trump es violento, le gusta ser agresivo, rico, millonario, y eso predica, eso habla, pues congruente con lo que creen. Yo no de acuerdo. Ujú. Si Gandhi quiere vivir como el pueblo que gobierna, y él mismo hace su ropa, y vive pobre, y Ujú. come poco, congruente a lo que cree. Le aplaudo, es congruente. No estoy diciendo que uno sea mejor que el otro. Hablé de dos extremos completamente opuestos. Exactamente. Pero la congruencia que tienen es elogiable. Hasta cierto grado, o yo no de acuerdo, Ujú. vive lo que cree. Pero en el caso de la Madre Teresa de Calcuta, pues ella sí tenía un estilo de vida muy distinto a sus leprosorios. Ujú. Cuando ella muere, tiene en su cuenta bancaria personal $6 millones. Ujú. Entonces, sí da así como, espérame. O sea, no puede ser que tú viajes en aviones privados, que tengas una vida maravillosa y luego al mismo tiempo... Aunque hacen un voto de pobreza, supuestamente. No, ella no tenía... Ella lo tenía. No, digo que tu cuenta personal tenía $6 millones cuando falleció. Entonces, esto no es congruente de enseñarle que el dolor santifica al enfermo, al leproso, Ujú. y luego el que está a cargo del leprosorio no tenga dolor. Es como el socialista que habla acerca de ser pobre, pero él trae mansiones. O sea, no Exacto, juegues. Exacto. Si fuera un jeque en Dubái que habla de esas riquezas y él vive con esas riquezas, o yo no esté de acuerdo, pues bueno, es congruente con lo que piensa. Exacto. Repito, esté o no de acuerdo. No estoy diciendo que me parezca correcto, Ajá. pero no se vale imponerle a la gente una ideología que yo no vivo. Eso es lo que no se vale. Exacto. Así, entonces ahí Definitivamente. se le elogia mucho, pero yo pienso, no sé. Ok, va. Bueno, él le voy a decir otra que Última. Mire, esta de aquí. Ujú. Ahí se ve, ¿Qué es eso? ¿Le está pegando? está pegando. Mire, dice, un estudio, dice, en América Latina demostró que los hombres infieles que maltratan mujeres suelen ser personas con bajo coeficiente intelectual. Y la mayoría de ellos suelen ser personas muy cobardes e inseguras. ¿Están de acuerdo? Totalmente. Sí. Sí, totalmente. Sí, Sí. está de acuerdo. Golpear a una mujer, maltratarla. Pero sí hacer- quiere decir que tiene coeficiente intelectual bajo. Sí, claro. Mire, un hombre inteligente va formando a su esposa como él quiere ser, como él quiere que ella sea. Exacto. Un hombre inteligente la forma y hace que ella, perdónenme, me van a decir machista y todo, pero las mujeres se van haciendo a la manera del hombre. Cuando el hombre es inteligente, considere cuántas veces
ellas adoptan el estilo de vida de él y se van hacia a lo que él vive. ¿Qué él dice? Ajá, Sí, él le va a la América y ahí está la pobre vestida de amarillo. O sea, sí, pobrecita. se imagina, hasta ese grado. O sea, está terrible eso, sí. Digo, hay de vicios a vicios y ese es de los peores. Pero entonces se van a como él es. Pero cuando el hombre es tonto, utiliza su fuerza física porque es su fuerza animal. Ajá. No su cerebro, no su fuerza intelectual. Ujú. Porque él es tonto. Si fuera inteligente, la formaba. Sí, por eso lo que está comentando el Señor, ¿verdad? En su palabra, que nosotros debemos amar a la iglesia. Ujú. Digo, a la esposa como a la iglesia, ¿verdad? Ujú. Como Cristo a la iglesia, Como claro. Cristo a la iglesia. Muy bien, llamadas, Alejandro. Nos pasaron el link de la canción. La verdad, no la pongo. No lo pongan, nomás quería saber cuántos pesos le habían dado a Bartola, nada más. De Bartola. Sí, mucha gente escribió, pero bueno, conforme fueron llegando. Dice por acá, maestro Tinoco, invitados, muy buenos días. Sé que Dios es santo, pero quería preguntarle por qué se dice que Dios es santo 3 veces. Saludos y bendiciones. Generalmente se repite 3 veces, me imagino yo, por Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué más? Y también dice por acá por medio de nuestro WhatsApp, dice, buenos días, pastor, y a todos los que les acompañan, Dios les bendiga. Dice, quisiera saber qué podcast de estudio bíblico me puede recomendar, de qué pastor o alguno que usted me pueda recomendar, de que sea confiable, aparte de usted. Dice, porque ya me terminé todos sus podcasts. Bendecida mañana. Metas al Instituto Bíblico PV.com y estudie en forma. Instituto Bíblico PV.com. Y estudie de verdad, en forma, ¿verdad? La diferencia. ¿Qué más? Dice, amados, muy buenos días. Dice, para hacernos una idea, dice, el olfato perruno está compuesto por entre 200 y 300 millones de receptores y puede reconocer 1 millón de olores para poder hacer correctamente la comparativa. Dice, los humanos tenemos 5 millones de receptores y somos capaces de reconocer 4,000. 4,000, ¿ya ve dónde sacó 50,000 usted? ¿Ya ve? No. Yo traigo otros datos. Le salió muy bueno. Ok. Y trae otros datos el hermano Elizondo. ¿Qué más? Dice por acá, yo fui un poco irrespetuoso al ir al Zócalo y fui con esos brujos que hacen limpias. Y les pregunté primeramente cuánto cobraban por una limpia y me dijeron que 50 pesos. Y se los pagué y les di una camisa que se me había manchado y se enojaron. A ver, Pues sí. límpiela. Si fueran tan efectivos no tendrían las vidas que ellos tienen. Tienen vidas malas y limitadas, o sea, de poco, Exacto. o sea, de mala calidad y mal tiempo. O sea, si realmente sirviera su brujería no vivirían tan mal. ¿Qué más? Dice, saludos y bendiciones, 2 pesos, jajaja. 2 pesos, ah. Y lo dice por ¿Sí acá, conoce usted la canción de Bartola? Sí, sí, ok. ¿Y luego? 2 pesos para pagar la renta, el teléfono y la luz de lo que sobreguarda para tus gastos y guárdame el resto para comer tacos. De ahí, así dice la canción. Antes sí alcanzaban 2 pesos para todo Sí, eso. para pero todo ahora eso. ahora- ¿Qué más? Dice, bueno y bendecido día, pastor y hermanos. Saludos y bendiciones. Saludos. Dice también por acá, dice, buenos días, pastor. Ahora que están hablando de culturas, quisiera saber si los teatros y danzas en la iglesia o meter entretenimiento como payasos está mal. Dice, bendiciones. Depende del propósito de lo que estén haciendo. Si este tipo de cosas que ponen está ministrando, está enseñando, tiene la palabra, da algo, provee algo, ok. No provee la palabra, no enseña, no tiene sentido alguno para edificar, para enseñar, para darle a la iglesia la palabra de Dios, algo relacionado a eso, entonces no tiene sentido ponerlo. Tiene que tener un propósito basado en la edificación de la iglesia. Cualquier cosa que se haga, no estoy diciendo que no se haga, y tampoco defiendo que se haga, pero todo, la Biblia dice que todo lo que se haga en la iglesia debe ser para edificación. Ese es el punto. Y se tiene que vigilar eso. ¿Qué más? Dice, bendecido martes, dice, me encanta escuchar su programa, aclara muchas dudas y me hace reír mucho. Felicito al pastor por lo que dijo de no preservar la cultura. Bravo. Pues sí, es que imagínese que esta cultura así. Sé que hay más llamadas. Vamos a la palabra. Nos encontramos en el libro Los Hechos, capítulo 15. Yo dije que era el versículo 13 cuando me preguntaron estos muchachos. 13 y 14. 13 y 14, ok. Por eso trae tantas notas, ¿verdad? Sí. No, pues que las sacó de las mías. Yo estaba viendo ahí que imprimió lo mío. Eso no se vale, es trampa. Hay que tener, Ay, ¿cómo sabe el hermano Elizondo? hay que tener Agarró buenas mis fuentes. notas. Dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Ok.
el impacto primero de las palabras de Pedro es algo que tengo que tratar porque la multitud cayó. Yo pienso que Pedro era un orador como pocas veces en la historia de la humanidad ha existido. Se elogian buenos predicadores. Hoy en día tenemos predicadores enormes, maravillosos, ¿verdad? A mí alguien que me gusta mucho es T.D. Jakes, que me hace un predicador extraordinario, exquisito, a pesar de que actualmente ya está grande y ya no es el mejor como lo hizo en otra época. Pero en español, Dante Gebel sin duda tiene una facilidad de palabra enorme. Y hay muchos predicadores maravillosos, pero Pedro debería haber tenido un don, porque su primer mensaje se le convierte en 3,000 otra vez, en el siguiente más, podrían ser 5 o 2,000 más sumados a los 3,000. Y aquí está con puros ministros, o sea, bueno, están toda la crema innata de la iglesia. Y Pedro habla y todos se quedan callados. No, pues estaba a través del Espíritu Santo hablando, Sí. ¿verdad? Entonces, tenía algo, obviamente sobrenatural de Dios, sobrenatural. pero el hombre era pescador de hombres. De inmediato todos los peces abrían la boquita y caían en el anzuelo. Pedro tenía una habilidad para ministrar. Esto no lo encontramos fuera de nuestro Señor Jesucristo en ningún hombre jamás. Ni el apóstol Pablo tenía esa habilidad. Exacto. Es más, decían los corintios y algunos que lo criticaban a Pablo, que la palabra de Pablo era menospreciable, decían ellos. Su apariencia menospreciable y su palabra despreciable, dice el original. O sea, les parecía aburrido. Wow. Increíble, ¿no? Pablo les Qué parecía tremendo. aburrido. Pero y Pedro, ahora es el que leemos más en el Nuevo Testamento. sin duda. ¿Por qué? Pues porque es el que más escribe. Por cierto, lo que hablamos se va a perder, pero lo que escribimos se preserva. Ajá. Y aparte, cuando escribimos, aprendemos a pensar coherentemente. Afinamos lo que pensamos. Aquí en el pasaje ahí cuando comenta, y cuando ellos callaron, se está refiriendo a Bernabé y a Pablo, ¿no? Ujú. Porque primero habló Pedro y Ujú. luego cayó la multitud. Y Sí, luego tomó la Sí. oportunidad Bernabé y Pablo pero y note, volvieron a callar otra vez. sí, ellos, pero note que cuando Pedro habla, Jacobo, ya hubo un silencio y Jacobo resume todo. Ajá. Ya se acabó, vámonos. Exacto. Se terminó. Ajá. Todos hablaban por turno, Ajá. pero volvían a hablar. Ajá. Hablaba Bernabé, hablaba Pablo, hablaban los demás, hablaban los judaizantes. Todo el mundo hablaba. Se Sí. callaban y hablaba el otro. Ajá. Pero habló Pedro y se acabó la reunión. Ya está, definido. Jacobo se para y dice, Pedro nos ha dicho esto, resolución. Ajá. Quiere decir que la participación de Pero, Pedro, disculpa, Ujú. pero sí fue después de que Pablo y Bernabé Sí, claro, hablaron, ¿no? sí. Ajá, ok, sí. A lo que voy es que cuando Pablo y Bernabé hablaron no se acabó la reunión, seguían discutiendo. Exacto, ok. O sea, no, de todas maneras era debatible, pero cuando Pedro habló, se terminó, Exacto. se Exacto. acabó. Dice el pasaje, Ujú. cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Quién es el último que ha hablado? ¿Pedro? Pedro. ¿Qué quiere decir? Que había, porque esto es lo que dice, o sea, había hablado Jacobo, había hablado Bernabé, había hablado Saulo, estaban hablando, de acuerdo, pero fíjese que la resolución está basada en lo que Pedro Es dice. lo que pasa. Ajá, exactamente. O sea, todo lo que digan los demás, qué padre. Sí, porque Pablo y Bernabé hablaron sobre sus viajes y Sí. de lo que había pasado, las maravillas, gloria de Dios en el señales y todo ministerio. de los gentiles. Sí. Pero sin embargo, lo que fue la pauta No principal importaba nada. fue lo de Pedro, lo que Sí, o dijo. sea, nadie lo Como resolvió. que volvió a retomarlo Jacobo hablando lo de Simón Pensemos Pedro. en esta forma en la reunión. Habla uno, habla el otro, habla aquel, habla Pedro. Y los demás así como, bueno, es que yo pienso esto, ok. Ajá. Pero Jacobo, que resuelve, dice, no juguemos, lo que Pedro dijo es el total. Sí, porque él estaba... En la voz de Pedro. Exactamente, porque Dios se Ujú. manifestó a él y él siendo apóstol, porque Ujú. los demás no eran apóstoles ahí. Estaban presentes, no sabemos si hablaron. Sí. Bernabé y Saulo eran considerados apóstoles, pero no por los apóstoles de Jerusalén. Ellos no les llamaban apóstoles. Ujú. Nunca le llamaron apóstol a Pablo. Es más, le llamaban el hermano Pablo. Y otras ocasiones le llamaron hermano Saulo. Ni siquiera le dijeron apóstol. O Ajá. sea, es... Pero como que ahí debería haber terminado en cierta manera otro Ujú. apóstol, ¿no? Es Sí, decir, desde luego. no tanto Jacobo, porque... bueno, ese es otro punto. No se me adelante. Espérenme. Primero hay que ver porque ahí vemos que Jacobo hace mención a Simón. Vemos la grandeza primero de Simón. Quiere decir que si Simón hubiera querido, Pedro, si hubiera sido un verdadero, o sea, no, voy a decirlo de otra manera. Si hubiera sido, como dicen la Iglesia Católica, el primer papa, Ujú. él lo habría resuelto. Tenía la palabra,
Tenía la unción, tenía la autoridad, tenía el poder de callarlos a todos, de hablar y resolver la situación, como de hecho su palabra fue la más significativa porque la retoma Jacobo. Pero no lo hace. Nunca ejerce un papado. No lo vemos como papá imponiéndose o pastor principal de la iglesia de Jerusalén, ni de la iglesia general. En todo caso, aquí el que prevaleció fue Jacobo, que no era apóstol. Este es el Jacobo conocido como Santiago, hermano de Jesús, hermano carnal de Jesús. Para los que dicen era primo, no. La Biblia utiliza en griego un término que significa del mismo vientre, así, del mismo útero. Entonces, porque hay una palabra griega para hermanos y una palabra griega para primos. Entonces, cuando se refiere a hermanos, se refiere del mismo vientre. Es un término cuya etimología eso es lo que significa. Y este Jacobo era del mismo vientre de donde venía Jesús, según lo presenta la Escritura. Entonces, este Jacobo es el que era el pastor de la iglesia de Jerusalén y el que define el concilio. Y no era apóstol. Esto nos marca varias cosas. Y una de ellas, primero, es, hubiera sido maravilloso que fuera Pedro el que definiera. Pero ¿por qué no lo hace él? Me parece a mí que el Espíritu lo permitió así para dejarnos antecedente de que no era el Papa. O sea, no era cabeza de la iglesia. La Biblia es clara al decir que existe una cabeza, la cual es Cristo Jesús. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, dice la Escritura. También los apóstoles dijeron, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y el apóstol Pedro escribe también en su primera carta, capítulo 2, que la piedra principal sobre la cual está edificada la iglesia es Jesucristo, no Pedro. Entonces yo creo que Dios permitió, voy a decirlo entre comillas, el abuso de Jacobo de tomar el control de la reunión para dejarnos un antecedente de que Pedro no era la cabeza de la iglesia. Que nadie pensara así. Estuvieron debatiendo, la palabra de Pedro era la más poderosa, era el que tenía más unción, era el hombre que podía dejar a todos con la boca abierta, pero aún así fue Jacobo el que definió. Esto es, Dios tiene cuidado de todos los detalles. Entonces, y por otro lado también pudiera haber sido que en cierta manera pues Jacobo sí creía mucho en la cuestión de judaizar. Él era el judaizante principal. Y él era el que enviaba, mandaba a su gente a todos lados, ¿no? Para que siguieran judaizando. Los judaizantes, ¿no?, de Jerusalén eran enviados por Jacobo. Incluso Pablo lo dice a los Gálatas. Vinieron unos de parte de Jacobo. O sea, él este los está enviando. Sí. Era el principal judaizante y querían que judaizara. Es más, fíjese lo que dice. Dice, para tomar de ellos pueblo para su nombre, o sea, de los gentiles. Él estaba viendo como que era tomar a los gentiles y meterlos al judaísmo. Él no está hablando del misterio de Cristo, que es que judíos y gentiles sean miembros del mismo cuerpo. No, él está pensando que el cuerpo son los judíos y hay que meter a los gentiles al cuerpo judío. O sea, es otra idea muy distinta a lo que nos presenta la palabra. Por eso Pablo... Fíjese que yo lo vi de otra manera aquí diferente. Yo lo estaba viendo como que decir, ok, está bien lo que ya está diciendo Pedro. Y entonces está correcto que debemos de evangelizar a los gentiles. Sí, todo eso está bien, sí. Y mantenernos en lo que se le está enseñando, pero ya dejar de judaizar y que nosotros nos incluyamos siguió judaizando de esa manera. Pero sin embargo no les prohibió la cuestión de seguir judaizando. No lo prohibió. No lo prohibió. Haber hecho eso ahí. Que vamos a tener testimonio del libro Los Hechos y en las cartas de Pablo, de que después del concilio de Jerusalén todavía hubo maestros judaizando, tratando de hacer judaizar a los gentiles. Sí, como que le hicieron ciertas prohibiciones que no debían de ser los gentiles, pero sin embargo... No se resolvió lo principal. Pero no se resolvió lo principal que debería haberles prohibido y de haber dejado ya todo el asunto de judaizar. Jacobo tenía el poder de decirle, no, ya no vayan, ya. Pues él los enviaba. Exacto. Pero no lo hace. O sea, este hombre tenía severos problemas, era judío en serio. Jacobo, hermano de Jesús, tenía un problema judaizante severo. Nos hace ver más o menos cómo era la familia de Jesús. La familia de Jesús era sumamente judía y judaizante. Tanto así que Pablo dice, nacido bajo la ley. O sea, quiere decir que Jesús estuvo en una casa bajo la ley. Guardaban la ley. Jacobo y Judas, que son los únicos dos escritores del Nuevo Testamento, parientes de carne de Jesús, que eran hermanos de Jesús,
Los dos son los más bravos de todo el Nuevo Testamento y de los más bravos de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque su casa y su formación fue judaizante. Imagínense que trata mediante la aplicación de la ley judía vivir a la altura del Hijo de Dios. ¿O no? No. Es como, voy a poner tuvieron que ponerse tan estrictos los María y José. pero a muerte, o sea, muy estrictos. Vamos a poner una ilustración. Pensemos que usted y yo somos hermanos de carne y nacimos en la familia de Arnold Schwarzenegger. Somos sus hermanos, con nuestra genética. Y tratamos de vivir como fisicoculturistas y hacer el físico de Arnold. O sea, no, sí está podemos esforzarnos todo lo que nos dé la gana. Comer, entrenar, hacer todo y vivir toda la vida, dale y dale. Y no le vamos a llegar. Porque él genéticamente es superior. Punto. O sea, no hay manera. El bíceps va a ser del ancho de mi espalda. O sea, no lo voy a alcanzar nunca por más que entrene. Su genética es superior. Ok, todavía guardando las proporciones todavía mayores. Jesús es superior. Sí, no. Y Jacobo y Judas trataron como hermanos de Jesús de vivir a la altura de Jesús, guardando la ley, lo que para Jesús era por naturaleza normal. Los otros, mediante esfuerzo contra naturaleza, guardaron la ley. Okay. Por eso eran tan judaizantes. Sí. Era demasiado lo que fueron formados. O sea, no los culpo, no era maldad. Era trauma. Sí, no, y fue por muchos años también. ¿Toda la vida? Haciendo eso. Sí, o sea, toda la vida, o sea, toda su formación con Jesús era ser como el Hijo de Dios guardando la ley. Pues no hay manera. Para él es natural, para mí es contra naturaleza. Pero digamos ahí en el asunto de que ellos pues ya fueron bautizados por el Espíritu Santo, yo creo que también ahí ya Imagínense la tortura. estaba obrando ya en ellos, ¿no? Imagínense la tortura de tratar de pelear con Dios para... mire, la formación que uno lleva a veces puede estorbar en la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Según donde nacimos a la fe, tiene una enorme influencia con nosotros. Cuando una persona nace bajo un ministerio de guerra espiritual, va a seguir viendo demonios en todas partes. Para él todos son demonios. Va a haber demonios, estornudan y de un demonio. Y aquel lo tiene pecado, no sé qué, tienen de un demonio. Y va a haber demonio en todos lados. Y van a pasar los años, a lo mejor se modera. Pero de todas maneras sigue viendo demonios. Otro nace en sanidad interior, un ministerio de sanidad interior. Entonces se le va a pasar bajo heridas, traumas complejos y hablando siempre de dolores y del pasado y de dónde se la va a pasar así. Se va a moderar, Okay. pero no lo va a dejar del todo. Entonces, otro nace cholo. Entonces, Tú, Robert. dije cholo, no menonita. Okay. Perdón, Lo que esos hablé de los menonitas, son asuntos internos. Entonces, ahora veamos a lo que dice Jacobo. Varones hermanos, oídme. Simón, o sea, Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Reconoce que el primero que Dios usó para los gentiles era Pedro. Reconoce que el libro de los Hechos capítulo 10 es la primera vez que el Espíritu Santo se derrama sobre los gentiles, porque antes de eso Felipe había predicado a un eunuco, a un etíope, había estado en Samaria, pero la primera vez que el Espíritu Santo convalida derramándose sobre fue Hechos 10, es decir, sobre los gentiles. Sí, y no fue por pura palabra de Pedro que ellos se enteraron, sino que también había testigos. Ahí Exactamente, de sí. Pedro. Sí. Estuvieron con Pedro. Ya fueron con él. De hecho, Pedro se llevó a algunos de los judaizantes de Jacobo. Ajá. Para cubrirse. Ahí dijeron, pues, no está diciendo mentiras, sino No. que realmente sucedió. Había evidencia. Entonces Jacobo lo sabe y Jacobo da testimonio. Pero lo tremendo es que dice para tomar de ellos pueblo para su nombre. Es cierto que Dios tomó pueblo para que fueran cristianos, para hablar de Cristo. Solamente que sí debemos aclarar ahora lo que significa el misterio de Cristo. Pablo dice en la carta a los Efesios capítulo 3, a mí, dice Pablo, me fue declarado el misterio,
que estaba escondido desde los siglos en Dios. A mí, que soy el más pequeño, dice los apóstoles, me fue declarado este misterio, que es que judíos y gentiles son miembros del mismo cuerpo. Hasta el día de hoy existe una creencia errónea de la iglesia, en donde piensan como que la iglesia cristiana es el pueblo de Dios, pero los judíos son un pueblo de mejor categoría. Todavía existe la separación intelectual o mental entre el pueblo cristiano, que se considera inferior que el judío. Y tan así lo ve, que incluso llegan a pensar, este tipo de doctrina se tiene, por ejemplo, en la escatología, que habla de la profecía, en los últimos tiempos, dicen, cuando termine, o sea, el arrebatamiento de la iglesia, el Señor, o sea, ahí Dios va a terminar su trato con la iglesia gentil y volverá a tratar con los judíos. Eso es garrafal error, terrible error, porque hace dos pueblos y Dios no tiene esposa y caja chica, o casa chica, perdón. Dios no tiene a su pueblo, a su esposa y a su amante. No tiene dos esposas, un solo pueblo. Por eso lo dice Pablo, judíos y gentiles son miembros del mismo cuerpo. Nosotros no fuimos injertados en Israel, nosotros fuimos injertados en Cristo. Ellos son ramas naturales del olivo que es Cristo, y nosotros somos ramas injertadas en el olivo que es Cristo, pero no somos injertados en Israel, ni son dos pueblos. Y el que no está en Cristo no es pueblo, así sea judío. Eso es algo que la palabra enseña. Ni tiene salvación, aunque sea judío. Porque también Pablo dice a los romanos, no es judío el que lo es exteriormente en la carne, ni es la circuncisión la exterior, sino que se es judío interiormente y es la circuncisión la del corazón. El que está en Cristo es judío. Es el que alaba, que significa judío. Entonces hay que entenderlo, porque yo veo cómo incluso hasta existen sectas por ahí que engañan a la gente diciendo, te vendemos agua del Jordán, que es muy milagrosa, y todo. ¡Ey! No. Pues está todavía tan plasmado eso de dos pueblos, que hasta muchas veces los cristianos, algunos cristianos quieren judaizar. Quiere judaizar, sí. Precisamente porque dicen, no, es que todavía es de mayor nivel y, sí. Y si haces eso. Porque no dice Mesías, dice Masaya, lo pronuncia de otra manera y ya entonces ya es, se avienta tres nombres o tres palabras hebreas y ya es más de otra categoría. No, señor. No existe una categoría más alta que cristiano. O sea, como pueblo de Dios eres cristiano, punto. Judío o gentil, no hay distingo. Estamos injertados en Cristo. En Cristo, no hay distingo, no es más ni es menos. No es así. En realidad, para que todos sean uno. Así como funciona. Entonces, esto sí, el pueblo cristiano tiene que entenderlo. Dios tiene promesas nacionales para con los judíos, sí, también las tiene para México y las tiene para Estados Unidos. Sí, claro, las naciones tienen su propia historia y su compromiso con Dios. Tan así que cuando el Señor venga, las naciones seguirán existiendo, dice, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, o sea, de la iglesia y del Cordero. Efectivamente, seguirá habiendo naciones durante el milenio. Pues eso lo sabemos, la Biblia lo enseña. Y cada nación de manera terrenal tiene sus promesas divinas. Dios dijo acerca de Isaac, estas son sus promesas, pero Ismael también, estas son promesas para Ismael. O sea, existen promesas nacionales, pero eso no tiene nada que ver con la eternidad ni la salvación, ni con ser pueblo de Dios. El que Dios le dé una tierra en Palestina a Israel no tiene que ver con su salvación ni con su vida eterna, es terrenal. O sea, la parte celestial tiene que ver exclusivamente con Cristo Jesús. Así es. Oiga, ¿sabe que estaba viendo ahí en esa parte donde habla de pueblo para su nombre? Uh-huh. Entonces estaba así un poquito meditando que es ser un pueblo para su nombre, ¿no? Uh-huh. Entonces sabemos que el nombre del Señor, pues es algo sobre todo nombre especial, ¿no? Y entonces hay el ser un pueblo del Señor, pues son personas que representamos al Señor en esta tierra, ¿verdad? Que cumplimos de acuerdo a sus mandamientos y sus estatutos, y Él es el que nos bendice. Entonces veía 4 puntos. Uno que era, por ejemplo, la identidad. Uh-huh. Dice, ser un pueblo que pertenece a Dios y se identifica con Él. Uh-huh. 1, pues 2, representación. Uh-huh. Dice, responsabilidad de representar a Dios en la tierra, viviendo de acuerdo a sus mandamientos y reflejando su carácter. Uh-huh. Y número 3, como relación
en relación con él, dice, hay una relación especial y un pacto entre Dios y Ujú. ese pueblo. Y número 4 dice la evangelización, donde La habla extensión del pueblo. que vemos en este versículo cómo Dios hace una extensión a los gentiles, Ujú, donde, ujú. Sí, donde ya nos crece. incluye. Tomemos la parte de lo que dijo, la parte del pacto. El pueblo de Dios se caracteriza fundamentalmente porque tiene un pacto. Pacto. Ujú. Me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Eso se lo dieron a Israel. Y para que Israel llevara su nombre o su gloria a los gentiles. Ese era el plan desde el principio. Incluso, aunque lo mencioné en Moisés, pero en Abraham ya se había dicho, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Pablo aclara que no era en Abraham, sino en la simiente de Abraham. Y el cual aclara también, y no de las simientes como se hablase mucho, o sea, no el pueblo, sino como hablando de uno, Cristo Jesús. Entonces es evidente que ser pueblo de Dios implica estar en un pacto en donde Él es nuestro Dios y tenemos el compromiso de llevar esta gloria del nombre de Dios a todos, que todos le conozcan. Y si yo quebranto la segunda parte, no tengo la primera. El que no tiene discípulos, ¿cómo se dice cristiano? Está quebrantando su fe. O sea, es parte de. Si no tienes discípulos, estás negando tu fe, porque eso es ligado. Está dentro del pacto para que lleve su gloria o su nombre a los gentiles o a toda la tierra. Exacto. Si no haces lo segundo, entonces pues estás negado. Voy a decirlo de otra manera. Vamos a suponer, usted es contratado como gerente de tal compañía. Tiene que representar a la compañía vendiendo automóviles. Pero resulta que no vende autos. Ha negado su trabajo. Ujú. Entonces lo van a despedir porque Exacto. no está dentro lo contratamos para esto. Exacto. No lo contratamos para que se llame gerente, lo contratamos para que venda carros. Ajá. Bueno, de la misma manera, si nos da un pacto y nos toma por pueblo para que llevemos su nombre Wow. a los gentiles, Sí, sí. pues si no lo llevan, negaste el pacto, no Exacto. estás dentro del pueblo. Wow. Y eso es lo que también significa, el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré. A veces pensamos que es hasta que me van a torturar que yo digo, no soy cristiano. No, cuando no tienes discípulos, estás negando el pacto. Interesante. O sea, Sí, muy interesante. por eso los primeros cristianos se reproducían como si fueran conejos, porque Fíjese. entendían que de eso trata el cristianismo. Sí, algo pues el dar su nombre, ¿no? Ujú. Por ejemplo, el Señor nos da su nombre a nosotros, que como hijos de Dios. En el caso de una persona cuando adopta a otra, Ujú. ¿no? Que decir, le voy a dar mi nombre Ujú. a este niño, ¿no? Ujú. Entonces uno espera que ese niño pues lo represente a uno bien, ¿no? ¿Y Claro. qué pasa cuando el niño no lo está representando Sí. bien, que lo avergüenza a su padre o a su madre? Sí. Pues está diciendo, pues no está haciendo su trabajo. Otra vez de un reel que decía, ustedes los cristianos cuando le pongan nombres bíblicos a sus hijos, edúquenlos bien, porque la otra vez me encontré a Moisés y a Jacobo fumando a la vuelta. Sí, pues no le pongan nombre y luego le llaman Jesús, o sea, espérame. Exacto. Llamadas, Alejandro. Dice por acá, ¿cómo no? Dice, pero más bien era un peso sobre peso. Un peso sobre Lo de la peso. canción. Lo de la canción de Bartola. Ok, ¿qué más? Dice por acá 3 pesos y pagas la renta, el teléfono y la luz. Saludos, amados. 3 pesos dice ahí. No se las... Es que yo me las sabía con 3 pesos, pero ahorita dijeron 1 o 2, entonces Los ya me 2 pesos, confundí. Más generoso. Más generoso, sí. A ver, pon la canción. No te creas. Ahí nos enteramos. ¿Qué más? Este mensaje trae un poco de dolor, yo creo, pero no sé si sea broma. Dice, y dicen que ahora es machismo. Antes de 2 a 3 pesos le daban y ahora me quitan casi toda la quincena por demanda diciendo que ella me engañó. Dice, no peleo porque mi hijo requiere todo mi dinero. Pero, ¿tu hijo requiere que le des el dinero que ella se puede estar gastando en otra cosa? ¿O requiere que le pagues todo? Porque también se puede hacer un convenio en donde le pago todo, ropa, comida, hospedaje, educación, todo. Pero a veces darle el dinero o si le llega todo al niño. Digo, a lo mejor está pagando las cenas con el otro, no sé. No sé. No mete ideas, pastor. No sé. No, es que, oiga, no se vale. Pues, ¿cómo que le está dando casi toda la quincena, dice? No. No se la no. quita. Se la quitan por eso. El trabajo le Sí, requiere. claro. Entonces, o sea, hagan convenios, hagan acuerdos. Yo soy de la idea que pongan un acuerdo matrimonial donde diga el que sea infiel que pierda todo. Algo. Defiéndanse. ¿Qué más? Dice, vamos, pastor, dice, ese ejemplo yo diría que son adoptados, aunque yo creo que sí pudieran llegar a tener ese cuerpo, pero él todavía, toda la vida hizo ejercicio excesivamente.
No, la realidad es que no se puede, aunque hagas ejercicio toda la vida, si no tienes la genética. No nos hagamos. O sea, para empezar, el hombre mide como 1,90. Yo estoy de 1,70. Desde ahí no tengo las características para alcanzar el cuerpo de una persona así. O sea, a veces hay una idea así de que no, tú esfuérzate y lo que sea lo vas a conseguir. No es cierto. No es cierto. Yo puedo correr todos los días desde niño y no voy a correr con la velocidad de Usain Bolt, ¿cómo se llama? Que tiene el récord de 100 metros planos. Porque el tipo tiene los muslos de mi tamaño. Ajá. O sea. Sí, exacto. Pues sí, de hecho, pues Schwarzenegger tiene 2 hijos, ¿no? Uh-huh. Y uno de ellos quiso ser igual que él, pero y no llega. No lo logró. No, es que se necesita. O sea, la genética genética es genética. Sí. Pero no es la misma. Porque hay que ver los padres de él. Ah, exacto. Los dos papás de él, la línea donde viene, allá, Austria, no sé dónde es. Hay que ver de dónde. Ahora ya se mezcla con alguien más y hay otra genética. O sea, no le hagamos. La genética es impresionante. Por eso es que cuando se quieren que va a cambiar de sexo, pues nomás se hace Transformer, pero no se cambia de sexo. ¿Qué más? Dice, saludos y bendiciones. Me hace mucho sentido lo que dice el pastor con respecto a Pedro y la importancia de que Jesús era principal en la iglesia. Me encanta cómo lo explica y qué maravilloso trabaja siempre nuestro Dios. Gracias por sus enseñanzas. Bendiciones. Amén. Gracias. Última. Ahí está. Muy bien. Vamos a concluir porque ya se nos acabó el tiempo, pero dice la palabra en el versículo 14, para tomar de ellos pueblo para su nombre, dice la última parte. Y esa es la razón por la cual realmente somos parte. Creo que una de las fallas que existe, entre comillas, porque no es necesariamente una falla, pero es limitado el entendimiento, cuando nos convertimos al Señor pensamos de que lo que se trata es librarnos de la condenación nada más. Y en realidad el enfoque no es ese, el enfoque es llevar la gloria de Dios a todos. O sea, es un reclutamiento, o sea, es como traer piedras vivas para edificar la casa, pero no se trata realmente de nosotros, se trata de Él. Y lo que Él está edificando. Y esta parte puede producir un cristianismo, el entrar pensando que solo se trata de que Dios me salve a mí, puede crear un cristianismo centralizado en nosotros, homocentrado, que produce una sensación como de que Dios para nosotros. Y el día que no me bendiga, me voy. O ¿por qué tengo que tener una célula? ¿Por qué tengo que evangelizar? ¿Por qué tengo que hablarle a alguien? Sí. No, ese no es mi ministerio. Que lo hagan otros, para eso les pagan. Entonces, no se tiene el entendimiento correcto de la razón por la cual fui agregado al pueblo de Dios. A mí me impactó ahorita lo que dijo que es lo del pacto, digamos. Pues, si tenemos ese pacto, pero es para nosotros, para tener más discípulos, ¿no? Si no, ya quebrantó el pacto. ¿El pacto qué es? Es un contrato. Te contrato para. Uh-huh. Oye, no estás cumpliendo tu parte. No importa, de todas maneras soy pueblo de Dios. Espérate. No estás cumpliendo tu parte. ¿Qué fue con Israel? ¿Israel cumplió su parte de llevar el nombre del Señor a todas las naciones? No cumplió. ¿Y qué dice la Biblia? Jesús dijo en Mateo 21, por ahí el versículo 43. Además, déjeme buscarlo para no irme a equivocar y decirlo exactamente como dice. 21, dice el versículo 43. Déjeme ver. Uy, están acá. Dice así. Sí, imagínese. Por tanto os digo, dijo Jesús, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, a los judíos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. O sea, esto es delicadísimo. ¿Y si se quitó? Y se les quitó. Ajá. Y si dice Pablo a los Romanos en el capítulo 11 que si las ramas naturales fueron desgajadas, pues tú que eres injertado, teme. Si quitaron al natural que venía de Abraham, te van a quitar a ti. ¿Por qué encontramos un montón de gente que va a las iglesias y con el paso de los años no todos permanecen? Porque no cumplieron su parte de hacer discípulos, fueron removidos, fueron quitados del reino y dado a gente que sí produzca los frutos del reino. Pero con eso de que la salvación no se pierde, que dicen algunos, no importa que no sirva para nada, que no dé fruto, que inutilice la tierra. Recuerda que Jesús dijo, oye, Señor, no da fruto, córtalo. Bueno, déjamelo un año más. Un año más. Y si no, lo cortamos. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Hay que activarnos. ¿Activarnos? Sí. Con eso tenemos que concluir. Así que
Actívate en serio, no lo tomes a broma. El cristianismo no se trata exclusivamente de venir a la iglesia o oír mensajes por televisión y sentirse bien. El cristianismo es la vida original en Cristo.